Romanos capítulo 3. En el primer capítulo, el apóstol Pablo se encargó de mostrar a la raza humana que los paganos, o sea, las personas que no han oído el evangelio, los budistas, los salvajes, los jíbaros, etcétera, etcétera, no van a tener excusa tampoco en el juicio de Dios, porque aun cuando no conocieron a Cristo ni a la Biblia, tenían, sin embargo, en su conciencia el testimonio en la creación, en el orden, en la organización del mundo, el testimonio de Dios. Vimos también en el capítulo 1 cómo la raza humana, cuando conoce a Dios y no se inclina ni le rinde culto y adoración, la raza humana se degenera. Cualquier persona que haya oído o conocido a Cristo y no obedezca, por cierto, quiero agregar algo al precioso resumen que Pablo nos hizo, la palabra obediencia. La palabra obediencia en el original hebreo y griego significa oír con atención. La palabra obedecer significa en el griego oír atentamente. Entonces, todas estas personas que no oyen o no quieren poner atención se degeneran, ¿cómo? Moralmente. Moralmente el hombre llega a degenerarse y la degeneración sexual es el último grado de la degeneración del ser humano. También tenemos en el capítulo 2 de Romanos que después de haber oído la condenación tan tremenda del apóstol Pablo, pues salen los religiosos, ¿verdad? Y, pues gracias a Dios que pues yo no soy ni degenerado, ni adúltero, siempre he ido a misa, siempre he ido a la iglesia, etcétera, etcétera. Salen los religiosos para ver cómo les va en el juicio final. Y resulta que en el juicio Dios pone tanto a los religiosos como a la peor clase de personas en el mismo entarimado. A ver, pónganse, creían que los iba a poner hasta el frente, pónganse y párense contra la pared también ustedes. ¿Cómo? Pero si nosotros te conocimos, y nosotros fuimos a la iglesia, y yo di diezmos, etcétera, etcétera. Entonces Dios les dirá en el juicio a los religiosos que la religión no iba a salvar a nadie, y que el hecho de que hayan pertenecido a una organización religiosa no les daba el pasaporte para entrar al cielo. Entonces Pablo demuestra en el capítulo 2 que no son los oidores de la ley, no son los que conocen de Dios, ni los que conocen de la Biblia, sino los que hacedores, los que obedecieron. Los que obedecieron, los que pusieron en acción lo que oyeron. Obedecer significa oír atentamente y llevarlo a la acción. Y ahora entramos al capítulo 3. Y ya los judíos ya contrataron a quién sabe cuántos abogados y licenciados. Y vamos a ver 3 o 4 preguntas de los judíos en los primeros versículos, donde comienzan a defenderse o a interrogar la justicia de Dios. Entonces vemos que en los primeros 8 versículos encontramos la defensa de los judíos, del 1 al 8. Luego, del 9 al 20, claro, estamos hablando del capítulo 3. Del 9 al 20 vemos 14 acusaciones que hace Dios al ser humano. 14 acusaciones de Dios al ser humano. Y de los versículos 21 al 31 encontramos la respuesta de Dios al problema del ser humano. O sea, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Vamos pues a ver en el capítulo 3 de Romanos que los judíos tienen preguntas. Y creo que tú también tienes preguntas. Cuando tú oyes la Biblia dices, bueno, ¿y aquí qué? ¿Y qué con mi abuelita? ¿Y qué con mi papá? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? ¿No es verdad? Es lo más normal y es lo más lógico. Y Dios no se va a enojar de que tú tengas preguntas, siempre y cuando tus preguntas sean hechas a Dios con un espíritu de humildad, reconociendo que no te debes de enojar ni gritarle a Dios porque tú no entiendas sus caminos, sino simplemente esperar a que Él te revele por qué está haciendo lo que Él está haciendo. Y una vez que tú tengas esta actitud, tú podrás seguir caminando con Dios. Vamos pues a ver los primeros 2 versículos para encontrar la primera pregunta que los judíos tenían. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Después de que Pablo les dice que se van a ir al infierno y que el ser judío no los va a llevar al cielo, pues los judíos es normal que pregunten, oye Pablo, ¿y entonces de qué sirvió que Dios nos escogiera en el Antiguo Testamento?
¿Qué acaso, Pablo, no te acuerdas que Dios dijo, ustedes son una nación escogida y como la niña de mis ojos en mi presencia? Entonces, ¿de qué sirvió que nosotros fuéramos la raza privilegiada, la raza escogida de Dios en el Antiguo Testamento? Es una pregunta muy válida, pero quiero que noten algo. No son los judíos los que hacen esta pregunta, es el apóstol Pablo. O sea, Pablo se les está adelantando porque él sabe que les van a hacer esta pregunta. Entonces Pablo les contesta en primer lugar lo siguiente, que el ser judío sí les aprovechó porque tenemos que recordar algo muy importante. Vamos a entender en esta mañana que no podemos mezclar el judaísmo con el cristianismo. Hay promesas específicas para los judíos que no nos pertenecen a nosotros. Y hay promesas para nosotros que no les alcanzan a los judíos. Por ejemplo, si ustedes creen que Dios ya ha acabado con Israel, están equivocados. Porque el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos explica que Dios no ha acabado con Israel, que ha venido un endurecimiento temporal. Pero cuando Cristo venga, Dios volverá a tratar otra vez con la nación judía. Entonces hay que entender esto para poder comprender que la circuncisión en los judíos, ¿qué cosa era? Era una señal. ¿Qué señal era entre Dios y los judíos? Que ellos eran el pueblo escogido. Y que a través de ellos, ¿qué cosa? Que a través de ellos, ¿qué cosa? Vendría el Mesías. Entonces Dios los escogió no por bonitos, no porque hubiera algo mejor en ellos, porque era el pueblo más pequeño. Fíjense, ¿por qué no Dios escogió a los romanos? Poderosos, fuertes, guerreros, los griegos, sabios y disertadores de la filosofía. Y había muchos pueblos en los cuales Dios se pudo haber fijado. Pero Dios se fijó en el pueblo más pequeño de todos los pueblos de la tierra. Y el pueblo más perseguido, el pueblo más sufrido y el pueblo que ha sobrevivido a todas las razas del ser humano. Les recuerdo que una vez el zar de Rusia, cuando le preguntó a un predicador ruso y le dijo, dame una prueba de que Dios existe, el predicador le contestó y le dijo, el pueblo judío. El pueblo judío en sí mismo, su sobrevivencia y sus profecías a través de ellos es suficiente para admirar a cualquier persona de que el Dios de los judíos en el Antiguo Testamento era realmente el Dios y Padre de Jesucristo. Entonces vamos a ver que Pablo les está diciendo en el versículo 2 mucho. Primero, en primer lugar, la ventaja que ustedes tienen es que les ha sido confiada a ustedes la palabra de Dios. Aquí no significa que ellos hayan sido depositarios de la Biblia, sino que a través de ellos se hicieron promesas que están por cumplirse y que ya se cumplieron. O sea, a ellos se les dijo, a través de ustedes vendrá el Mesías. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? La salvación viene de los judíos. Entonces ellos tenían la ventaja de ser la raza por la cual Dios había obrado para enviar al Mesías a nosotros aquí al mundo. Y esto es algo que los judíos deberían de darle gracias a Dios. Pero el hecho de que ellos hayan sido los instrumentos o los canales para que el Mesías llegara, no los hacía salvos. Porque una cosa era una promesa y otra cosa era si esa persona cumplía esa promesa. Vamos a ver entonces nosotros, en segundo lugar, del versículo 3 al 4, que los judíos siguen preguntando. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. En esta pregunta se está haciendo realmente el énfasis en lo siguiente. El hecho, dicen los judíos, el hecho de que nosotros hayamos sido incrédulos significa que las promesas que Dios nos hizo ya no tendrán validez por nuestra incredulidad. ¿Y qué les contesta Pablo? Esta es una lección tremenda para la iglesia del siglo XX. La incredulidad de los judíos no va a detener el plan de Dios. Es maravilloso que nosotros podamos comprender lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3. 2 de Timoteo 2:13. Esto es algo que nos llena de humillación y esto es algo que debemos constantemente estar preguntando acerca de nuestros motivos. 2 de Timoteo 2:13, dice el apóstol Pablo. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, qué maravilloso que Dios tiene un plan.
Y me dice, Armando, yo quiero ponerte en mi plan, pero quiero que entiendas algo. Si tú me fallas, tengo a otro. No eres indispensable. No soy indispensable, no eres indispensable. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Yo he escogido a ti, Jaime, para que tú seas el que lleve este estudio bíblico en la colonia La Florida, pero si tú no funcionas, tengo a otra persona. Pero mi plan que yo tengo determinado, ni tu incredulidad, ni tus pecados van a hacer que yo detenga mi proyecto. Entonces la Biblia nos dice que aun cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Pero vean ustedes en el versículo, regresamos a Romanos, que dice en el versículo 4, y se cita en el versículo 4 un salmo de David, y dice así, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, o sea, Dios lo que cumplió, lo promete. Cumplamos nosotros o no cumplamos, Dios cumplirá su promesa. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero el hombre siempre falla, el hombre es débil, el hombre es mentiroso. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero se cita inmediatamente el Salmo 51:4, donde dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos al Salmo 51 y vamos a ver por qué se cita el ejemplo del rey David. Dios le dijo a David, Davidcito, quiero que sepas que a través de ti vendrá el Mesías. Imagínese David, gracias Señor, digo, tiene que haber algo en mí, ¿verdad? Algo tiene que haber en mí para que, digo, no cualquiera viene el Mesías, algo tiene que haber en mí. Y aparte Dios le dijo a David, y sabes que David, quiero que sepas también que tú vas a volver cuando te mueras, voy a regresar y voy a hacer mi reino otra vez en la tierra, y tú vas a ser el rey otra vez en Israel. Y gracias Señor, yo sabía que, yo con tantos diplomas que tengo yo, bachilleratos, y gracias Señor, digo, no cualquiera es David. Muy bien, entonces Dios le hace promesa a David, eternas y temporales. Pero quiero que noten ustedes que David fracasa en su relación con Dios, adulterando. Una tarde, cuando deberían estar todos los reyes en la tierra, él se asoma en el techo de su casa y ve a lo lejos a una mujer llamada Betsabé, guapísima, con un cuerpo precioso. Y en lugar de que él esté peleando, en lugar de que él esté de rodillas, él está en ociosidad. Aquí se nos muestra que el pecado de David fue, la antesala del pecado de David fue la ociosidad. Dicen que la ociosidad es el taller de Satanás. Jóvenes ociosos están en manos de Satanás. Jóvenes que no tienen que hacer nada están en manos de Satanás. Ocupen su mente, lean buenos libros, oigan buena música, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues David estaba ocioso y ve a la mujer y la hace suya y mata a Urías, a su esposo. Entonces, después de que fracasa, se acerca David con Dios. Aquí estoy, Señor. Perdóname, y se hinca y llora toda la noche y golpea el suelo, oh Dios, y ya se acabó, mi promesa ya no va a ser el rey, etcétera, etcétera. Y de repente Dios le contesta algo que nos enseña a nosotros también en el Nuevo Testamento. David, tu pecado no impedirá el cumplimiento de lo que te prometí. De veras, Señor, a pesar de que fui adúltero, a pesar de todo lo que hiciste, David, la promesa que yo te hice la voy a cumplir. Padre, gracias, Señor. Pero David, recuerda que vas a recoger el fruto de tu pecado. Tenemos que entender, hermanos, que en la sangre de Jesucristo, cuando los cristianos pecamos en el Nuevo Testamento, tenemos perdón. ¿Cómo me está molestando esto aquí? Una horquilla o algo que le pudiéramos fabricar aquí a esto, ¿verdad? Cada vez que paso. Arriba de la silla sería mucho mejor. Tenemos que entender nosotros, hermanos, que si nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos que el cristiano está fallando constantemente. Una vez me acuerdo que Alan, mi hijo, me dijo, papá, quiero que me expliques entre el perdón y la cosecha. O sea, yo pequé, ¿verdad, papá? Sí, me hiciste un mal, hijo. Ahora, ¿ya me perdonó Dios? Sí. Entonces, ¿por qué si me perdonó Dios tengo que recoger la cosecha? Y le puse a mi hijo este ejemplo. Mira, pon una tabla de madera en tu cuarto y clávala. Y cada vez que hagas un pecado, le clavas un clavo. Entonces llegamos al domingo y me encontré la tabla llena de clavos, ¿verdad? Desde luego. A ver, como 20 clavos. Y me dice mi hijo, ¿verdad? Aquí están todos mis pecados. He puesto, cada vez que hago una mentira, un mal pensamiento, pongo un clavo en la tabla. Entonces le dije, mira lo que es el perdón. El perdón es esto, quita todos los clavos.
Entonces, quité todos los clavos, pero le dije, las marcas quedaron. ¿Se dan cuenta? Dios nos limpia con su sangre. El perdón significa lo siguiente. El perdón significa que ya no nos castiga. Mi hijo viene lleno de lodo y él merece dos cosas. Una coriza y aparte meterlo al baño. ¿No es cierto? Muy bien. El perdón es decirle, pues no te doy la coriza, pero te tienes que bañar. Entonces, Dios nos perdona con su sangre, pero Dios nos dice que necesitamos recoger la cosecha. Ayer en el estudio del seminario de mujeres me encontré una muchacha que me trajeron, creo que de Monterrey, de 17 años, que se había metido con tres muchachos, y no sabía cuál de los tres era el papá de su hijo. Embarazada, estaba ayer la niña, ¿verdad?, de 17 años de edad, me dio tanta lástima, me dio tanta tristeza, y le dije, tu vida ha sido una vida de pecado, ha sido una vida donde, me dice, Armando, yo estoy seguro que estaba arrepentida esta muchacha. Y estaba realmente con lágrimas diciéndome, ¿qué hago? Porque no sé quién es el papá. Yo le dije físicamente, espera que el niño nazca, que le haga un examen de sangre, y creo, ¿verdad? No sé, ayúdenme los doctores que están aquí. Creo que en la sangre se puede determinar cuando el niño nace si el papá es realmente el papá o cuál de los tres es el papá. Pero la cosa era que ella estaba arrepentida y ella me decía, ¿por qué, Armando? Si ya me arrepentí, estoy tan confundida todavía y lamento lo que he hecho. Y le dije, tu pecado lo llevarás por lo menos durante los próximos 5 o 10 años de tu vida. Las consecuencias, el perdón ya lo tiene, si se muere ella se va al cielo, pero ella va a recoger la cosecha de 45 minutos de placer con 3 hombres. Las consecuencias del pecado son amargas, muy amargas, y Dios nos priva de que nosotros podamos decidir para poder abandonar sus caminos y escoger el camino del pecado. Entonces Pablo aquí les muestra, regresamos a Romanos, estamos en el Salmo 51, vamos a leer lo que dice aquí David. Quiero que noten que este salmo lo escribió cuando él pecó de adulterio. Y dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Esta muchacha va a ser atormentada durante algunos años de que ella se fue con 3 hombres. Y la atormentará, y la atormentará, y la atormentará, porque la paga del pecado es la muerte. Dice David a continuación en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí se cita lo que se cita en Romanos 3, para que seas reconocido justo ¿en qué? En tu palabra. O sea, él no fue injusto en haberme dado el pago que yo hice, pero él fue justo al cumplir lo que prometió y tenido por puro en tu juicio. Entonces Pablo cita el versículo del capítulo 51 para demostrarles a los judíos el ejemplo más grande entre ellos. ¿Quién era el hombre que más admiraban? Pues al rey David. Y entonces Pablo les muestra en Romanos que David pecó contra Dios. David fue incrédulo contra Dios. David se rebeló contra Dios. Y Dios cumplió su promesa aun cuando David recogió la cosecha de sus pecados. Entonces, nuestras fallas no van a detener que Dios haga lo que Él ha prometido con nosotros. Vean en Filipenses capítulo 1, versículo 6, esta promesa a todos los cristianos. Gracias a Dios que nuestras debilidades no impiden que Dios siga trabajando con nosotros. Cuántas gracias le doy yo a Dios de eso todas las mañanas. Padre, tantas veces que te fallamos, pero Padre, gracias porque Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, ¿quién comenzó la salvación en nosotros? ¿Quién? Claro, la salvación es de Dios, ¿verdad? La salvación es Él tomando la iniciativa. Nosotros no queremos ser salvos. Él es el que nos vino a buscar y a salvar. Él comenzó la obra. Muy bien, el que la comenzó, dice la Biblia, ¿qué cosa dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios toma en sus manos a René y sabe Dios que René es rebelde, etcétera, etcétera, y le da la salvación. La vida de René es transformada y de repente René se encuentra y dice, Señor, pero yo no creo que te pueda ser fiel hasta la muerte. Están duras las tentaciones. Y va a haber muchos problemas. Entonces Dios le dice a René, quiero que entiendas algo, René, te voy a hacer entender por las buenas o por las malas, pero no te me escapas.
Por eso la salvación no la podemos perder, porque Él la va a perfeccionar. Cuando nosotros le fallemos, Él sigue siendo fiel en que al disciplinarnos, Dios al que recibe por hijo, Dios le ha dado promesas. Nos ha dado promesas como Filipenses 1:6, voy a acabar en ti la obra. Y si tú me fallas y tú eres incrédulo y quieres alejarte de mí, como yo te di la salvación y tienes mi espíritu, te voy a hacer entender. Y regresamos siempre así, dice el Salmo 119, antes de que fuera antes que fuera humillado, era rebelde contra Jehová. ¿Por qué viene la humillación y el castigo? Por nuestra rebelión. Entonces, ¿quieres salirte del camino de Dios? Dios te va a hacer volver. ¿Quieres saber si eres salvo? Si no te hace volver Dios, no eres salvo. ¿Se dan cuenta? Las promesas, ¿para quién es? Para sus hijos. Él nos ha dado la promesa de que va a acabar con nosotros. Y si tú te pones rebelde y tienes realmente al Espíritu Santo, vas a regresar a Cristo tarde o temprano. Regresamos a Romanos y vemos nosotros en el versículo del 5 al 8 la tercera pregunta. Del 5 al 8 vemos la tercera pregunta. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí vemos a los apologistas judíos. Le dicen a Dios, entonces nuestra incredulidad formaba parte de tu plan, ¿verdad? Y contesta Dios, sí. Bueno, entonces, si nuestra incredulidad formaba parte de tu plan y nuestro pecado va a traer gloria a tu nombre, ¿por qué nos culpas? ¿Lo entienden? ¿No lo has dicho tú muchas veces? Bueno, Judas dice que iba a entregar a Cristo, ¿no es cierto? Sí, dice la Biblia. Entonces, ¿qué culpa tenía Judas? Ellos estaban diciendo, en otras maneras, los judíos, que en este caso, ni Hitler ni Mussolini deberían de ser juzgados, porque Hitler y Mussolini formaban parte del plan de Dios, y si formaban parte del plan de Dios, ¿cuál era la culpa de estos pecadores? Si estos pecadores formaban parte del plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué dicen los judíos? Si fuimos incrédulos y Dios nos dice que nos va a juzgar, ¿por qué entonces nos hace responsables? Entonces, esto es una premisa absolutamente injusta. Es injusta porque es como decir, si por nuestra incredulidad era o estaba en el plan de Dios, o Dios, ¿por qué me estás juzgando tú a ti? Pero escuchen esto, al mismo tiempo que la Biblia dice que los mismos pecadores son usados en el plan de Dios, al mismo tiempo que Dios ha predestinado y ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y ha sabido Dios quiénes se condenan y quiénes se salvan, las personas que son pecadoras aún son responsables delante de Dios. Entonces, si Dios no tuviera una base para decirle a esta hermana, usted es pecadora, ¿cómo podría, escuchen esto, cómo podría Dios celebrar un día del juicio? ¿Para qué es el día del juicio? El día del juicio se van a acercar todos con sus defensas. Van a estar aquí muchos ateos que estuvieron aquí el domingo y se van a acercar con Dios y le van a decir, pero va a estar Judas en primer lugar. Va a llegar Judas, ¿verdad? Señor, tú me escogiste desde antes que naciera para entregar a tu hijo. Y si yo no hubiera entregado a tu hijo no hubiera muerto crucificado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice Dios, ¿sí, Judas? Entonces, si tú me escogiste y yo fui el instrumento que fue usado para entregar a tu hijo, entonces es mi culpa. Y eso es lo que en el día del juicio Dios les va a demostrar. Juditas, a pesar de que yo sabía de que tú ibas a entregar a mi hijo y que lo planeé de tal forma para que tú fueras el instrumento por el cual mi hijo muriera y redimiera la raza humana, Judas, al mismo tiempo tú eres culpable porque tú escogiste ser el traidor voluntariamente. Yo lo escribí en mi libro porque yo conozco todo desde antes de la fundación del mundo, pero cuando sucedió el acontecimiento, tú tomaste esa elección. Yo lo sabía, y como yo sabía que ibas a tomar esa elección, te usé para mis propósitos. Pero tú eres responsable delante de mí. Ahora, si nosotros no entendemos esto, ¿verdad? Entonces podemos comenzar a decir, como los judíos decían, hagamos males para que vengan bienes.
Con que entonces el pecado es gloria para ti, pues vamos a las orgías. Vamos a abrazar la cobija, que al cambio el pecado trae gloria al nombre de Dios. Entonces, dice Pablo, es una calumnia. Esto es algo que difama el buen nombre de Dios. Hagamos males para que vengan bienes. Entonces, al acabar esto, encontramos que en estas tres preguntas, Pablo les demuestra en primer lugar que los judíos eran especiales no por la salvación. Los judíos eran especiales porque a través de ellos vino el Mesías. En segundo lugar, su incredulidad no detuvo el plan de Dios. Y en tercer lugar, su incredulidad, aunque trajo gloria a Dios, ellos seguían siendo responsables de sus pecados y de sus acciones. Ahora pasamos inmediatamente a la otra sección, donde encontramos el veredicto del juez de la humanidad. Aquí encontramos en el versículo 9 en adelante el veredicto del juez de la humanidad. Y el veredicto es el siguiente: todos culpables. Cae el mazo del Dios del cielo y dice: todos culpables, paganos o religiosos, blancos o negros, ricos o no ricos, negros o prietos, amarillos o educados, con iglesia católica o sin iglesia católica, todos se van al infierno. Absolutamente no hay ni un justo que pueda decir: yo merezco ir al cielo. Este es el veredicto que vamos a encontrar, y vamos a ver nosotros en el versículo 9 lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, vean esta frase, bajo pecado. Esto significa que toda la raza humana, los que pertenecen a una religión y los que no son religiosos, toda la raza humana están bajo el control y bajo el dominio del pecado. Los sacerdotes y los obispos, los cardenales y los papas, los budistas y los hitlerianos y Hitler y la prostituta, el más educado y la más santa de las mujeres en nuestros ojos están bajo el control y el dominio del pecado. Es por eso que en este pasaje nos acusa Dios mostrándonos cuáles son las 14 pecados que se mencionan y que vamos a estudiar ahorita, y enseguida Dios nos dice quién es el que se va a escapar de este juicio del infierno eterno en llama de fuego. Si después de tú oír esta conferencia, tú sigues insistiendo en que tu religión o tus buenas obras te van a salvar, te vas a llevar un gran fiasco. Dios te dice en esta mañana: tú eres culpable de irte al infierno, aunque te hayas comulgado, aunque hayas confesado, aunque tengas la foto del Papa en tu casa, aunque tengas a Santa Cecilia ahí en la entrada, aunque tengas a Santa Cleta, no me importa lo que hagas, delante de mí eres culpable. Entonces ahorita que somos culpables, la pregunta es: Padre Santo, ¿cómo puedo entonces entrar a tu reino? Y Dios nos contesta: yo les voy a dar las reglas del juego. Y el que quiera jugar con las reglas del juego va a entrar al cielo. Y los que quieran seguir creyendo que las reglas que tú has inventado te van a llevar al cielo, dice Proverbios 14:12, hay caminos que parecen derechos. Parece que el pertenecer a una iglesia me va a llevar al cielo. Parecería que el pertenecer al Opus Dei me va a llevar al cielo. Parecería que el dar dinero me va a llevar al cielo. Pero la Biblia dice: pero su fin es camino de muerte. Entonces vamos a encontrar aquí a Dios en tres naturalezas. Pero antes vamos a recordar por qué somos pecadores. ¿Somos pecadores porque Adán pecó? La Biblia es digna de la más profunda apologética que puedan ustedes usar, y cualquier pregunta tuya intelectual, la Biblia te la contesta. Yo cuando oí esto, mi naturaleza por naturaleza rebelde y mi intelecto por naturaleza arrogante se preguntó inmediatamente: Padre, ¿por qué tú me haces culpable de algo que cometió un hombre hace 6,000 años? ¿No es verdad? ¿Qué culpa tengo yo que Adán y Eva hayan pecado para que tú me mandes al infierno? Entonces la Biblia nos contesta lo siguiente: nosotros somos pecadores por dos razones, apúntenlo por favor. Somos pecadores por dos razones. Número uno, sí, por nuestra condición o por naturaleza. Repito, por naturaleza somos pecadores. Salmo 51, en pecado he sido concebido. Todos, el más santo de los santos, ha nacido con una enfermedad
con una condición que Shakespeare le llamaba el defecto trágico, la psicología le llama el medio ambiente, el marxismo le llama la lucha de clases, los filósofos le llaman el problema humano, Jean-Paul Sartre le llamaba la náusea o la incógnita del hombre, el doctor Alexis Carril, todos le han bautizado el problema que tiene el hombre. La Biblia le llama pecado. Entonces somos pecadores porque hemos heredado una enfermedad espiritual. Y en segundo lugar, somos pecadores por acciones también. Entonces René dice, Dios, ¿por qué me culpas? Yo no tengo la culpa que Adán ha pecado. Y Dios le contesta a René y le dice, pues déjame decirte que tú estás haciendo lo mismo que hizo Adán. O sea, estamos nosotros también cuando venimos a Dios. Cuando un niño nace, Adán tenía estado de ¿qué? ¿Adán era justo? A ver, bien esta pregunta. ¿Era justo Adán? ¿Quién entonces fue creado con pecado? ¿Entonces era justo o no era justo? No, no era justo. ¿Y saben por qué no era justo? Porque fue creado inocente. Adán no tenía el discernimiento entre el bien y entre el mal. Adán fue creado como un niño. Y en este estado él tenía que responder hasta que se le presentara ¿qué cosa? La oportunidad de escoger o de usar su libre albedrío. Cuando yo tengo a mi hijo que va creciendo, me acuerdo cuando lo metía al baño, ¿verdad? Y llegaban ahí en el baño, y pues se metían al baño a bañar de 4 o 5 años de edad, y por ahí los niños andan corriendo sin los calzoncillos con el pañal por todos lados. Yo nunca he visto un bebito así, ¿verdad? Que corre así, tapándose. ¿Por qué andan por todos lados las niñas y los niños desnudos? Porque no son conscientes de su desnudez. Esto se llama el estado de inocencia. Pero esa niña o ese niño a los 7 o 8 años de edad, quítale el calzón. ¿Qué hace inmediatamente? ¿Quién le dijo que estaba desnudo? ¿Quién le dijo que era pecado enseñar sus órganos masculinos? Algo en lo profundo de su conciencia lo hace avergonzarse de algo que no era vergüenza cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando el niño descubre que hay un estado de maldad y en ese momento él puede decidir taparse, en ese momento el niño es responsable para recibir a Jesucristo. Entonces un niño debe recibir a Cristo a los 7 o 8 años de edad. Pero mientras no venga este estado, él es inocente. Si se muere, se va al cielo. No porque sea justo, sino porque el sacrificio de Cristo en la cruz pagó por el pecado inocente de los niños que no disciernen entre su mano izquierda y su mano derecha. Por eso Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos los niños muertos inocentes se van al cielo. No hay tal cosa como el limbo. De que si no le echan agüita se va al limbo. ¿Dónde está eso en la Biblia, señores? La Biblia nos muestra claramente que el limbo ni siquiera existe. Entonces a Dios se nos muestra aquí en tres secciones. Vamos a ver en el versículo del 10 al 12 a Dios como juez. En el versículo del 13 al 15 a Dios como médico. Y en el versículo 16 al 18 a Dios como historiador. Y vamos a ver entonces de la sección del 10 en adelante las 14 acusaciones de Dios contra nosotros. Vamos a ver la primera acusación que Dios nos da. Estos son los rayos X de Dios. Todos ustedes saben que por naturaleza nosotros tenemos un buen concepto de nosotros, ¿no es cierto? Pregúntale a una señora religiosa y te va a contestar, no todos son tan malos. Hay algo bueno en el hombre. El diagnóstico de la mayor parte de los psicólogos ha sido, hay más bueno que malo en el ser humano. ¿Y saben ustedes por qué expresan esto los psicólogos? Porque ellos mismos se miden por ellos mismos a través de nuestra conducta. O sea, ¿cuál es el parámetro que los psicólogos usan para decir que somos más buenos que malos? Sus propias vidas. Y sus propias vidas nos dicen que el 65% de los psicólogos y psiquiatras en América Latina se han casado más de 3 veces. Entonces, si alguien se casa 6 veces, no es tan malo como el que se casó 3 veces. ¿Se dan cuenta? Pero cuando venimos a la Biblia, entonces tenemos una norma alta de un Dios santo que nos dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y si vuestra justicia no fuere más grande que la de los fariseos hipócritas religiosos, no entraréis al reino de Dios.
Y cuando Dios nos levanta el parámetro y la norma a la cual debemos nosotros sujetarnos, nos quedamos impávidos y nos quedamos pequeños y le decimos, oh Dios, pides demasiado porque la santidad es algo que nunca podré alcanzar. Y Dios nos contesta, tienen toda la razón, para eso envié al Espíritu Santo en Pentecostés. Para que entrara a tu vida y Él hiciera cumplir lo que yo te mando. Dice en Ezequiel 36, pondré mis leyes dentro de tus mentes y haré que ese corazón de piedra sea sacado y les pondré un corazón de carne y haré que anden entonces en mis mandamientos. ¿Cómo puedo yo entonces ser cristiano sin la ayuda del Espíritu Santo? Imposible. Todo lo que Dios me pide es muy difícil de cumplir. No hagas esto por aquí, por allá, y se refila a tu esposa. Son muchas las tentaciones, pero el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos da la capacidad de vivir una vida diferente. Veamos entonces la primera acusación de Dios contra la raza humana en el versículo 10. La primera acusación es, no hay nadie absolutamente que sea justo. Vean Job capítulo 9, versículo 2. La primera acusación es que en el mundo que vivimos no hay nadie que sea justo delante de Dios. Job 9:2. Vamos a ver varios pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios ya había hecho conciencia de esta acusación. Job dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job se escribió casi con el mismo tiempo que el libro del Génesis. ¿Sabían ustedes? Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Y en ese tiempo, Job se preguntó y le dijo, ¿cómo podré, Señor, ser aceptado por ti? Voy a misa, comulgando, Señor, los domingos, yéndome a la vía y rascándome y ensangrentándome la lengua y las rodillas, ¿así me aceptarás? Y todo lo que el hombre quería hacer para aceptado por Dios, le decía, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Entonces Dios lleva al hombre a un rincón. A un rincón donde el hombre queda absolutamente enfrente de un Dios santo, sin ninguna esperanza, sin ningún medio para poder salvarse. Dios nos quita todas las armas, me quita la religión de mis brazos, me quita los sacrificios, me desarma, me deja desnudo ante su presencia, y entonces quedo y levanto la voz al cielo y le digo, Señor, ¿qué he de hacer para ser justo? Y Dios contestó esto en el Nuevo Testamento, cuando envió a Cristo a morir en una cruz. Vean ahora Eclesiastés capítulo 7. Denle la vuelta a Job, está Salmos, después sigue Proverbios y después Eclesiastés. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Capítulo 7, versículo 20. El que escribió Eclesiastés es Salomón. Y dice Salomón, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora vamos al Salmo capítulo 14. Regresamos a Salmos. Atrás está Proverbio y luego sigue Salmos. Versículo 1. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora vamos al Salmo 53. Salmo 53, versículo 1 también. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. Entonces vamos a ver que la primera acusación contra nosotros es que todos nosotros, delante de Dios, nosotros somos culpables de pecado. Somos pecadores. Ahora muy bien, ¿qué significa ser justo? ¿Qué significa que no hay nadie justo? Muy bien, ser justo significa dos cosas en la Biblia. Número 1, ser justo significa estar en una posición o relación correcta con Dios. Y número 2, ser justo significa jugar conforme a las reglas de Dios. ¿Escucharon? Entonces, desde este punto de vista, desde esta perspectiva, yo no soy justo porque voy, por ejemplo, a la iglesia católica y fui muchos años a la iglesia católica, me comulgaba, etcétera, etcétera, mi vida no cambiaba, los mismos pecados, bla, 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 bla.
Y de repente le pregunto a un señor, oiga, ¿y quién inventó esto, por ejemplo, de hincarme con usted y decirme que le tengo que decir mis pecados? Mijito, pues, me lo dijeron por ahí. Y vamos con el de por allá. ¿Y quién le dijo a usted, que teníamos que hacer esto? Pues mira, nos lo dijeron hace 300 años. Y regresamos hasta el final y a la raíz de la situación y encontramos que su origen no lo tuvo en la Biblia, lo tuvo en tradiciones inventadas por los hombres. Señor, y cuando vengo el domingo, ¿a qué voy a misa? Pues a cumplir, hijito, a cumplir. ¿A cumplir con qué? A cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Y qué es los mandamientos de Dios? ¿Que vaya a misa? No, pero mira, cuando tú vienes, yo levanto, la cosa esa, ¿verdad? Y en ese momento viene una cosa tremenda y convierto con un poder especial esta cosa en la sangre y cuerpo de Cristo. Y en el momento que la levanto y la consagro, las personas que se acercan y toman de eso, reciben a Jesucristo. Se reciben a Cristo el domingo, se les sale el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y lo voy a recibir cada domingo. Creo que no quiero ser burlón, quiero solamente usar la lógica más elemental. Creo que usando un poco de lógica y preguntándote a ti mismo, fíjense qué cosa tan tremenda. Mientras perteneciste a esa religión, nunca hiciste preguntas. Y en cuanto te conviertes, te vienen las preguntas. Pertenecimos a un sistema que era lo más absurdo, lógicamente. Y cuando vienes al cristianismo tienes dudas. Así es la naturaleza del ser humano. Es más fácil que creamos la mentira que la verdad. Entonces Dios nos muestra en su palabra que el ser justo significa estar en una relación correcta con Dios. Y el ir a misa no me pone en una relación correcta con Dios. El irme de rodillas tampoco me pone en una posición correcta con Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo entender si el sistema al que yo pertenezco está hecho por las reglas de Dios? ¿Quién hizo esas reglas? Las hicieron los hombres. Cuando yo quiero ser justo delante de Dios, tengo que jugar conforme a sus reglas. Y tengo que conocer las reglas y comenzar a jugar conforme a estas reglas para ser aceptado y estar en una posición aceptable delante de Dios. Ahora vemos a continuación nosotros también aquí, que mientras veamos Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Vean cómo la Biblia es tan maravillosa estudiarla de esta manera porque sistemáticamente vamos estudiando y conociendo y profundizando la mecánica de la doctrina y la teología cristiana. Es maravillosa. Isaías 64, 6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, lo mejor que hay en ti, los dulces que le regalas a los niños, tus oraciones a la Virgen, tus sacrificios el domingo, el cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Todas tus justicias tuyas delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, dice la Biblia que el hombre con todo lo mejor que pueda tener, se acerca el hombre con Dios y el hombre le dice a Dios: Señor, dice Dios, ¿qué es esto? Y dice Dios, esto que tú me traes para mí es un trapo cochino e inmundo, pero es lo mejor que te puedo dar. Tú no me puedes dar nada más grande que lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Dios nos desarmó. No hay nada que yo pueda hacer, porque Él lo hizo todo por mí. Y ahora Él no quiere que yo haga, sino que solamente yo crea en aquel que justifica al pecador a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Despidámonos en oración. Padre Santo, gracias por tu palabra, por habernos dejado explicado tan maravillosamente las reglas del juego. Y sabemos, Padre, que hay muchas personas que, ignorándolas, han querido establecer su propia justicia, su propia manera de salvarse. Es más, ni siquiera han investigado si es verdad o no es verdad a la religión o a la secta a la que pertenecen. Se engañan, su necio corazón les engaña y les conduce a un camino de sinceridad equivocada. Pueden ser sinceros, pero están equivocados. Gracias porque esta mañana
tú has traído a muchas de estas personas para que en esta mañana ya no tengan ignorancia, para que te conozcan y comprendan que no hay nada en las obras que puedan ponernos en una posición de aceptación ante tus ojos, que es el sacrificio de Cristo. Eres tú interviniendo en el espacio y en el tiempo para poder mostrarnos que la salvación viene de Dios. Tú iniciaste la salvación cuando Adán cayó. Él no te buscó, tú le buscaste y le dijiste, ¿dónde estás tú? Eras tú el que emprendías, el que tomaba la iniciativa. Cristo dijo, he venido a buscar. Él es el que vino a buscarnos porque nosotros no queríamos buscarte. Te buscábamos a nuestra manera, pero no conforme a las reglas que tú habías establecido. Padre, gracias. Gracias por darnos a conocer las reglas del juego. Gracias por darnos a conocer a Jesucristo, que es único, es suficiente su muerte en la cruz. Su sacrificio es total y absoluto. No hay nada que agregarle. Ninguna obra ni mérito humano puede llegar a completar tu salvación. Tu salvación fue total y absoluta y fuimos salvados y santificados por una sola ofrenda de tu Hijo en esa cruz. Gracias, Señor, porque ahora le hemos aceptado y Él es nuestra justicia. Por Él estamos en una posición correcta delante de ti. Por Él tú nos aceptas porque no había méritos, no había obras buenas que nosotros pudiéramos hacer para que nos fuéramos aceptados. Gracias por Cristo porque Él es nuestra justicia, Él es nuestra redención, Él es nuestra sabiduría. Por Él, Señor, estamos delante de ti y por sus méritos, por lo que Él hizo, por lo que Él sufrió, por su sangre preciosa, en esta mañana te podemos decir nuestro Dios y nuestro Padre. Oh Señor, en esta mañana trae a la cruz a estas personas que les has hablado a su corazón. Muéstrales y quítales sus falsas promesas que ellos tienen. Quítales sus bastones falsos, quebradizos, que son sus buenas obras, su dinero, sus sacramentos, que son falsos conceptos para entrar al reino de Dios. Muéstrales, Padre, que necesitan a Cristo, que necesitan arrepentirse y confiar no en sus buenas obras, sino en la salvación de Cristo. Y una vez recibiendo a Cristo, tenemos forzosamente que por las buenas obras demostrar que hemos sido salvados, pero no por las buenas obras creer que seremos aceptados. Padre, en esta mañana háblales al corazón y las personas que en esta mañana quieran recibir a Cristo tienen que hacer tres cosas. Arrepiéntanse en primer lugar. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirte es cambiar tu mente y decirle a Dios, Señor, perdóname porque fui un hipócrita, aún en mi propia religión. Ni siquiera cumplía lo que mi religión me mandaba. Y yo confiaba en entrar al cielo. Perdóname. Esto es arrepentirse. Cambiar tu manera de pensar respecto a tu vida anterior. No hay nada que puedas hacer para ser aceptado por Dios más que creer en Jesucristo como tu Salvador y el único medio para poder entrar al reino de Dios. En segundo lugar, cree en Cristo como el Cristo, el Hijo de Dios. El único que puede obtener para ti la salvación de tu alma. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón. Dile, Señor Jesús, en esta mañana te recibo humildemente. Aún no entiendo muchas cosas, pero entiendo que te necesito. Y que si eres tú el medio para entrar al reino de Dios, yo te acepto en esta mañana con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma.